Podemos empezar. Estamos comenzando un nuevo curso bíblico dedicado este año 2025 al Evangelio según San Juan. Y hemos presentado los dos primeros temas, es decir, en qué sentido Juan es un evangelio espiritual, un evangelio simbólico, y luego, de manera muy breve, la complejidad de la redacción del cuarto evangelio, es decir, la historia de la composición del cuarto evangelio. Y ahora vamos a pasar entonces a las preguntas y aclaraciones que ustedes puedan pedir, ¿no es cierto? Bien. Bueno, procedo primero a leer una de las preguntas, eh, tratando de un poquito ver los temas. La primera pregunta es sobre las tres narrativas. Dice, ¿estas tres narrativas se han encontrado por separado o solo se conoce la plasmada en la llamada tercera fase? ¿Por qué Muy se buena la presume que pregunta. la... ¿Cómo? Sí, sí, entendí, Sí, entendí. perdón, y ahí dice, ¿por qué se presume que la primera fue escrita en hebreo? Son dos preguntas. Bueno, Griselda lo- escribió esa pregunta. gracias, Griselda, por la pregunta. Muy buena, esta pregunta es muy oportuna porque, como ustedes recordarán, en la presentación que yo hice hablaba de una hipótesis que no es ni del padre Dolio, ni mía, ¿no? Sino de un estudioso, un académico norteamericano, que a partir de la redacción final, ¿no? Observa que dentro del texto hay varias tensiones, ¿eh? Una, la hemos indicado, es con los judíos. De hecho, el término judío para Juan Juan refiere, cuando habla de judíos se refiere a las autoridades, no al pueblo hebreo, a las autoridades. Quiere decir que Juan tuvo que responder en la segunda redacción, es esto en la segunda, tuvo que responder a las controversias que había entre los primeros cristianos y los judíos de la época, ¿no? Y eso aparece reflejado en el texto. Entonces, lo mismo puede decirse de la tercera redacción, porque aparece en el texto final tensión entre la salvación por medio del conocimiento, el gnosticismo, y la salvación por el encuentro directo con Jesús. Por eso en la primera carta, Juan, que es parte de la obra de Juan, la primera carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso es lo que le transmitimos. Yo soy el testigo, dice Juan, en esa intrusión literaria así llamada. Es cuando se interrumpe el texto y el autor mismo dice, yo esto que les digo, se los digo porque lo vi, porque lo toqué. Bueno, y ahora vamos a responder a la pregunta, porque la pregunta era, ¿por qué se supone que la primera parte era en lengua hebrea, en lengua semítica? Bueno, porque estamos con la primera etapa, son las primeras reflexiones que este joven de Jerusalén está haciendo sobre el evento de Jesucristo, ¿no? Es decir, quedan tan impactados los primeros cristianos, y de modo particular este joven, eh, que empiezan a meditar. Por supuesto, lo harían en hebreo, no en griego, estas meditaciones. Y además a contarlo a los otros. Lo contaban o en arameo o en hebreo. Normalmente se utilizaba el arameo, que era la lengua franca de la época, ¿no? Como el griego también, ¿no? Entonces el arameo, el hebreo era, que es muy parecido, es muy similar el hebreo es muy similar al arameo, eh, era la lengua más culta, la de la sinagoga, ¿no? Los textos del profeta Isaías, por ejemplo, se leían en hebreo, no en arameo. Las explicaciones de los rabinos, entonces sí, se hacían en arameo. Bueno, es muy probable que hayas utilizado, Juan, una lengua semítica. ¿Por qué? Porque se ven en la redacción final elementos semíticos. Propiamente, ¿cómo es que entraron en esta redacción final estos elementos típicos
de una mentalidad semítica. Si bien está escrito en griego, el texto final está escrito en griego, pero revela una mentalidad semítica, por el modo como está redactado. No es un griego clásico, no es un griego elegante, es, es un griego que está traduciendo un pensamiento hebreo. Por eso se supone que esa primera fase haya sido fruto de la meditación del joven Juan eh, en lengua semítica. Luego ya cuando empieza la controversia y ya estamos fuera de Jerusalén, ya estamos en el norte de la Palestina o en Asia Menor, Éfeso, bueno, ahí ya para que esto se pudiera difundir mejor, se lo escribe en griego, que era la lengua que se hablaba en el imperio, la lengua franca del imperio, el griego. El griego koiné, un griego sencillo, no un griego clásico, ¿eh? Sí. Bien, gracias Martín. Bueno, para seguir un poco el orden de que no nos vayamos del tema este de la estructura, de las redacciones, antes de darle la palabra a Daniel, Miriam Becker ahí justo hace referencia a este librito que antes mencionamos de Raymond Brown, la comunidad del discípulo amado. Justo Miriam habíamos estado Sí, antes hablando de este sí, libro. Ahí clásico. Miriam dice, leí hace muchos años el libro La comunidad del discípulo amado de Raymond Brown. Allí se manifiesta un protagonismo exclusivo de la comunidad en la redacción del cuarto evangelio. ¿Cómo se encuentran la hipótesis de Urban Forbande con el protagonismo que le atribuye Brown en la redacción del evangelio según Juan? Bueno, ahí no sé Sí, si... bueno, justamente, capaz que bueno, fíjense que la introducción del primer volumen de este Mm, estudioso tenía 700 páginas, yo no las no las pude presentar en este mm, momento, obviamente, pero si ustedes recuerdan, cuando hice la presentación, yo hice referencia a que se le añadieron algunas cosas a la última redacción que se le añadieron los miembros de la comunidad que Juan había conformado, los primeros cristianos, gente preparada también. Entonces, es muy probable, entonces es fruto de una obra también comunitaria. Por eso la comunidad del discípulo amado, justamente porque lo tenían a este anciano ya como si fuera una reliquia, ¿no? Entonces, bueno, y aprendían de él, escuchaban de él, y es muy posible que hayan agregado, o sea, la acción de Dios, del Espíritu Santo, actúa en los primeros cristianos, de modo particular en este discípulo amado, pero también en los otros miembros de la comunidad joánica. Por eso es fruto de una comunidad. Por eso en la primera carta, fíjense que dice, lo que hemos visto, usa el plural, primera persona plural, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, eso es lo que les anunciamos. Pero ¿cómo? ¿Es uno o son muchos los que escriben? Bueno, este plural de la primera carta nos revela que es la comunidad del discípulo amado, que escribe no solo las cartas, las tres cartas, sino también el Evangelio. bien. Bueno, ahora sí, Daniel, no sé si podrás abrir tu audio. ¿Lo ves vos mismo? Sí. Buenos días, padre, buenos días a todos. Buenos días. Acá con Claudia, siempre escuchamos que María vivió con Jesús en Éfeso, ¿no? Con Juan. Con Juan, perdón, con Juan, me equivoqué en la pregunta. Y entonces pensamos, pudo haber influido también entre los colaboradores de esa comunidad que se formó en Éfeso. Bueno, yo creo que sí porque es una lectura de fe. Dijimos que Juan, así como Marcos, escribe para aquellos que están dando los primeros pasos en el camino de la fe. Juan escribe para gente que ya cree, que ya ha acogido el misterio de Cristo en su vida y para reforzar, para que maduren en la fe. Fíjate que, Daniel, como Juan presenta a María, no dice mamita o mi mamá, no, no, mujer la llama en dos ocasiones, ¿no? En las bodas de Caná, capítulo 2, y también hacia el final, al pie de la cruz, ¿no? Mujer, he ahí a tu hijo, no le dice mamá, acá te dejo a Juan. No, 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 no.
la terminología que utiliza, ¿no? María ya es una mujer es creyente, es una mujer de fe. Cristo ya ha resucitado, ¿no? Entonces, el drama de la cruz, que fue vivido desde la fe, y que gracias a esa esperanza, ¿no? La comunidad experimenta la resurrección, una vida totalmente nueva. Entonces, María ya es presentada como una mujer de fe, una mujer adulta, no la mamita de Jesús. Eh, Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, ¿no? Madre, mujer. O sea que, digamos que es un evangelio, vuelvo a repetir, escrito para personas que tienen que madurar en la fe. Ahora, quiero aclarar, me gustaría aclarar, porque esto lo dice el padre Dolio, ¿no? Esto que acabo de decir, esta confrontación entre el Evangelio de Marcos, propio para iniciados en la fe, y Juan, para gente que tiene madura, que tiene que madurar la fe, me gustaría decir que nosotros no alcanzamos a conocer todavía la profundidad de Marcos, ¿no? Lo que yo presenté en el año 2021, es como es una introducción, también esta que estamos haciendo nosotros con el Evangelio, son introducciones a los Evangelios. Digamos que todavía tenemos mucho que aprender de Marcos, de Mateo, de Lucas y sobre todo de Juan. Por eso estamos haciendo este esfuerzo, yo y ustedes, ¿no es cierto?, en este año 2025. Pero bueno, estoy tratando con gente madura, gente que ya tiene varios cursos hechos, entonces, bueno, saben que hay que leer los textos antes de venir a escuchar y bueno, subrayar, escribir. Bueno, ese es todo el trabajo de ustedes este año, ¿eh? Este año nosotros esperamos el título, son 5 años, así que nos va a acercar un título, Martín. Qué maravilla, Daniel, esto de pensar que María influyó en esta redacción, o que pudo haber algún retazo de ella, no, sería algo maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, ahí antes de darle la palabra a Horacio o Gloria, no sé cuál de los dos está hoy, hay una pregunta que tiene que ver con la biografía de Juan, que vos hiciste también referencia. Aquí pregunta, que yo creo que se llama Beatriz Funes. Padre, ¿se sabe cuántos años tenía Juan cuando empezó a ser discípulo de Jesús y cuántos años vivió? Entiendo que él era uno de los hijos de Zebedeo, hermano de Santiago, segundo papa de Jerusalén. ¿Segundo papa? No, no, Sí, no, no, no. no, Su, no, su, ese su es Santiago, gendo. ese se refiere a Santiago, no. Dice Eh, su gendo, no entiendo ahí que dice siendo Eso papa de papa, segundo papa, para no, no. de los Por lo llamados menos, hijos del trueno, ¿no? Es así. respondo a la pregunta. Bien. Juan tendría alrededor de 15 años aproximadamente. Era muy joven. Y cuando muere, digamos, prácticamente unos 70 años después, o sea, Juan tendría entre 80 y 85 años. Esa es más o menos lo que se calcula, ¿no es cierto? Y sí era hermano de Santiago. Sí, sí. No tenemos, digamos, esto es una hipótesis de trabajo, ¿no es cierto? Es muy probable, muy plausible, pero no tenemos los evangelios, también para referirse a la vida de Jesús y de María, no quieren reflejarnos una crónica histórica de los hechos, sino que quieren reflejarnos el significado simbólico. Es decir, Juan podía haber recogido muchas otras gestos, palabras, hechos de Jesús. Lo que recogió, él lo dice al final, en el capítulo 20, esos signos que él recoge, lo que él cuenta en su evangelio, es tiene doble objetivo, para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida. Es decir, para que ustedes crean significa para que ustedes se adhieran vital y comprometidamente a la persona de Jesús, porque eso es la fe, es el encuentro con una persona, no un simple conocimiento. ¿eh? Para que ustedes se adhieran a la persona de Jesús y haciéndolo así por medio de la fe para que tengan vida plena, es decir, la vida divina que en el fondo se traduce por el misterio de la encarnación también en cada uno de nosotros en una vida plenamente humana, ¿no? Que se opone a una vida superficial o, si quieren llevarlo al extremo, a una vida propia de animales. Si las cosas que estamos viendo en el mundo de hoy es peor que los animales, la violencia que existe, ¿no?
es decir, el egoísmo, en fin, la corrupción, todo esto no es humano, no es para nada humano. Entonces, vida plenamente humana significa una vida donada, una vida como la de Jesús, ¿eh? Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿no? No para acaparar, sino para donar, ¿no? Eh, bueno, nos quedan 3 minutos. Gloria o Horacio, no sé cuál de los dos va a hablar hoy. En realidad, perdón, voy a desconectar. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí. te escuchábamos En con él. realidad estamos los dos, pero en computadoras separadas. En la Ah. misma mesa con dos computadoras. Bueno, por ahí no sé si me voy a expresar adecuadamente para lo que quiero preguntar del Evangelio de Juan. Ahora que Fray Martín ha introducido el concepto de la simbología que aplica Juan, ya me compliqué bastante. Bueno, la pregunta es la siguiente. El Evangelio comienza diciendo: al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Me pregunto, ¿qué simbología tiene el concepto palabra, dado que Juan no empieza diciendo al principio existía Dios simplemente? ¿Por qué dice existía la palabra y la palabra era Dios? Y así sigue. Entonces mi preocupación es, digamos, ¿por qué no va directamente a Dios? ¿Qué significado tiene ese concepto palabra? Bien, yo decía, Gloria, que el prólogo lo vamos a explicar al final, justamente porque no es muy fácil. Es decir, una vez que vimos todo el Evangelio y vimos cómo maneja el símbolo, la simbología Juan, ahí vamos a comprender mejor el prólogo, ¿eh? La palabra, en realidad, la traducción, las traducciones son distintas. El griego dice logos. El griego dice logos. Logos, palabra, rema, podrían decir los hebreos, es decir, es el acontecimiento, es la persona del verbo, ¿eh? Es la persona de Cristo. En el principio, Cristo existía antes de la creación del mundo. En el principio existía la palabra es la expresión de Dios, Cristo es la expresión del Padre, Cristo es el revelador del Padre. En ese sentido es la palabra. Es lo que pasa a nosotros en la vida cotidiana. La palabra revela quiénes somos, ¿eh? Según el lenguaje que utilizamos, ¿eh? Y podemos utilizar un lenguaje para ofender, para maldecir, pero también un lenguaje para bendecir. Bueno, la palabra, en el principio, en arjé, el principio, el fundamento también podría traducirse, en arjé, dice el griego, en el principio existía la palabra. Y la palabra era Dios, estaba con Dios y la palabra era Dios, porque claro, es Dios Jesús, porque en el versículo 18 de ese prólogo va a decir, y la palabra se hizo carne. Este que existía antes de la creación del universo, estaba con Dios porque era Dios, ¿no? Vino al mundo, se hizo carne, lo pudimos tocar, lo pudimos ver, nos reveló, o sea, porque los profetas, o sea, nadie ha visto a Dios jamás, dice mismo Juan también en el prólogo, versículo 18. En el versículo 14 dice se hizo carne, en el versículo 18 dice nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, es decir, nosotros, y en este sentido es simbólico, nosotros a Dios no lo vemos, pero viendo a Jesús, viendo cómo Jesús actúa, viendo lo que hace, cómo siente Jesús, cómo piensa Jesús, vemos al Padre. ¿Mm? En este sentido es simbólico. O sea, el símbolo, la palabra símbolo significa sym es con, junto con, y bolon es lo que se coloca junto, lo que se mete junto. ¿Vieron esa imagen que dice el padre Dolio en los antiguos orfanatos? Ese pañuelo bordado que se cortaba por la mitad. Una parte quedaba en el niño que quedaba en el orfanato y otra en los padres. Bueno, era un documento, cuando el padre venía a reclamar por su hijo, juntaban esos dos pedacitos y era un documento porque nos daba la totalidad. El símbolo es eso, son dos cosas, una material, la otra, es decir, que una cosa que remite a la otra, eso es el símbolo. El símbolo es lo que une, lo que unifica, lo que nos permite ver la realidad completa. Nosotros pensamos que la realidad es solo lo que vemos y lo que tocamos. No es verdad. El mundo actual nos quiere decir eso, ¿no? Solo lo que vemos y lo que tocamos. No, no, la realidad es mucho más compleja. Hay cosas que no vemos, pero que son parte de la realidad.
Y entonces, símbolon se opone a diabolon, también del griego. O sea, diabolos es lo que separa, símbolon es lo que une, lo que unifica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es un evangelio simbólico? ¿No? Porque nos permite, a través de los signos, llegar al significado más profundo. Entonces, a través de Jesús, nosotros podemos comprender quién es Dios, cuál es la verdadera imagen de Dios, y no la que tenemos en la cabeza. Nosotros tenemos en la cabeza un Dios juez, un Dios que está ahí controlando, a ver, que no nos equivoquemos, que nos manda, que nos dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y Juan, los evangelios también, los otros evangelios, nos presentan una imagen de Dios. Nosotros tenemos en la cabeza un ídolo, no al verdadero Dios. Por eso estamos estudiando los evangelios, porque queremos conocer cuál es la verdadera imagen de que Cristo nos presentó de su Padre, quién es su Padre. Y justamente le va un día, y con esto termino, un buen día. Fíjense, Jesús se retiraba a orar, ¿no es cierto? Como verdadero hombre tenía necesidad de estar en comunión plena con su Padre. Felipe un buen día le dice, porque lo veían a Jesús que salía transformado de ese encuentro con el Padre, y que tan bien hablaba del Padre, que Felipe un día le dice, bueno, mire, muéstranos al Padre y no te vamos a preguntar más nada, y nos basta, y eso nos basta. Y Jesús que le responde a Felipe, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Juan presenta a Jesús como el revelador del Padre. Bien, dejamos las otras preguntas para el próximo encuentro. Si pueden seguir mandando las preguntas por email o a través de este chat que Débora va a salvar antes de cortar la comunicación. Y entonces, bueno, ¿Nos das una bendición? sí, antes les vamos a pedir así que recen terminamos. por nosotros, que recen una Ave María, pero antes de la bendición vamos a rezar juntos, si les parece, una Ave María por el Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa Santa María, Madre de Madre Dios. de Dios, Ruega por ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Proteja, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes, Veyasem lecha shalom, y les conceda la paz. Se lo dije en hebreo. Veyasem lecha shalom. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares, y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.